Hablábamos de Miguel Crispi. Después de 2 años y medio en el cargo, el gobierno comunicó la renuncia del jefe de asesores de la moneda, justo el mismo día en que, como comentábamos, protagonizó una nueva controversia en la comisión investigadora del caso Monsalve. Si bien existe transversalidad en que su salida era inminente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró su gestión y dijo que Crispi fue víctima de sistemáticas críticas muy injustas. El Frente Amplista se va en medio del alivio oficialista y las recriminaciones de la oposición. Va a ser reemplazado, como decíamos, por el ahora exdirector nacional del Servicio Civil, Felipe Melo Rivera, también muy cercano al presidente Gabriel Boric. Gonzalo Holguín tiene toda la información, las reacciones, nos cuenta a esta hora. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tomás, Katy, muy buenos días. Sí, se informa que el presidente ha aceptado la renuncia de Miguel Crispi Serrano como jefe de asesores de la presidencia, a quien agradece por su labor y compromiso. De esta forma, sin grandes frases y en el último párrafo de un comunicado plagado de cambios ministeriales, se terminaron los 2 años y medio en el cargo para el ex diputado del Frente Amplio luego de una cadena de desaciertos. Como un preludio de lo que terminaría con su salida, su jornada inició con una tensa sesión de solo 45 minutos, donde compareció ante la comisión investigadora del caso Monsalve, en la que se acogió al Código Procesal Penal y también a una cláusula de confidencialidad en su contrato para mantener reservas sobre su rol y sobre las conversaciones que tuvo con el presidente de la República la semana de la bullida salida del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Con esto, Crispi repetía el libreto que adoptó en su primera citación, cuando en más de una decena de oportunidades aludió que las conversaciones con el presidente eran privadas, lo que llevaron a los parlamentarios de oposición a citarlo nuevamente. Dada la función legal que cumple como jefe de asesores, no podría compartir las conversaciones del espacio deliberativo de la Presidencia de la República. Y como si se tratara un déjà vu, Crispi insistió en aquel punto unas 8 veces, lo que irritó a los parlamentarios de oposición. Hay un espacio deliberativo en el entorno del presidente de la República que tiene un carácter privado. Tampoco estarán obligadas a declarar a aquellas personas que por su estado, profesión o función legal tuvieran el deber de guardar el secreto que se les hubiera confiado, en este caso por el presidente de la República. Como jefe asesor del presidente de la República, yo cumplo una función legal. Dada la función legal que cumple el jefe de asesores de la presidencia, tengo la obligación de guardar reserva. En materia particular, es más, en mi contrato hay una cláusula de confidencialidad. Bueno, esto trajo consigo que el presidente de la comisión, dicho sea de paso criticado en su conducción de la instancia, el diputado de RN Miguel Mellado, le avisara que pediría sanciones y una multa a la Contraloría General de la República, tocando la campana y terminando abruptamente y más de 1 hora 10 minutos antes de tiempo la sesión de la comisión investigadora. Tras confirmarse su salida, en los pasillos del Congreso se podía palpar un ánimo transversal de conformidad con la salida de Crispi, debido a que se entiende que su presencia en el gobierno era cada vez más insostenible y que en el fondo dañaba en lugar de beneficiar a un gobierno que entra hoy en su último año. Tras enterarse de su salida, Mellado mencionó que esto era un reconocimiento tácito del Ejecutivo al rol que Crispi jugó en el caso Monsalve. Su paso al costado reconoce su mala acción, ¿cierto?, de él en el caso Monsalve. Es más, una diputada dijo, o es Crispi o es el presidente. Parece que fue Crispi. Y aquí hay un tema de reconocimiento tácito del gobierno, que él tuvo, ¿cierto?, mucho que ver en este caso y recién está comenzando esta hebra. Las fuerzas oficialistas son conscientes que Crispi ya era un blanco de críticas constante por parte de las oposiciones y que el haber estado envuelto en seguidilla de polémicas hacía poco factible continuar en el cargo. Al respecto, de hecho, se refirieron los diputados del Frente Amplio, Jorge Brito y Lorena Fríes, quienes precisaron que en este último año el Ejecutivo debe mirar hacia adelante. También una declaración que de alguna forma es muy representativa de cómo interpreta el Frente Amplio la situación de Miguel Crispi en el segundo piso de la moneda, es lo que planteó la diputada Fríes al señalar que cuando un asesor es noticia, se transforma en un problema. Esto es una buena señal de aires nuevos para la presidencia. El día de mañana se cumplen 3 años y comienza el último de periodo en gestión del actual presidente y sabemos que es importante hoy dar nuevos aires. El problema es que cuando un asesor pasa a ser noticia es un problema. Entonces, en ese sentido, pero también debiéramos un poco cuestionar qué es esto de que los asesores estén en primera plana. En ninguna parte es así.
Bueno, hay que decir que en su llegada incluso al cargo ya el sociólogo de profesión había protagonizado más de una controversia. Sin ir más lejos, su rol al estallar el escándalo de Democracia Viva fue objeto de dudas e inclusive cuando era subsecretario de Desarrollo Regional tuvo que lidiar con eventuales relaciones que se hicieron con el caso Fundaciones. Por esto se le cuestionó, por ejemplo, por validar técnicamente a la Fundación Procultura, investigada por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y lavado de activos. De hecho, en su presentación ante la comisión investigadora, Procultura este año negó tener una amistad o una relación política con Alberto Larraín, cuestionado fundador de esta fundación. También por ese puesto se apuntaron los dardos hacia él por su rol en el nombramiento de Ceremis y desde el comienzo se puso en duda qué tan antes estuvo en conocimiento del escándalo conocido como Democracia Viva. Para la diputada y jefa de bancada independientes PPD, Camila Musante, quien en más de una oportunidad pidió su salida, la renuncia significa un acto de cuidado en el sentido de no provocarle más consecuencias negativas al presidente Gabriel Boric. Creo que como jefe de asesores en varias ocasiones, como Cámara, le exigimos que respondiera, ¿verdad?, las acciones fiscalizadoras en el caso de la Comisión de Convenios, dentro de la Comisión de la Investigación por el caso Monsalve. Y en varias ocasiones nos quedamos con una sensación de que no había mucho ánimo de colaborar y de alguna otra manera yo creo que eso afectaba al gobierno y afectaba al presidente Boric. Bueno, como lo señala Musante, su mera comparecencia en las comisiones investigadoras estuvo en el medio de un enfrentamiento de la moneda con el ex contralor general Jorge Bermúdez. Inicialmente, recordemos, se rehusó a asistir a la instancia y tras declaraciones de Bermúdez, que terminaron en que su sucesora, Dorothy Pérez, emitiera un dictamen que zanjaba la obligación de cualquier tipo de funcionario, sin importar su tipo de contrato, de asistir a las comisiones del Congreso. Se creó un precedente. También se polemizó cuando asumió su representación legal el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva en el marco del caso Audio. Hace solo algunas semanas, Crispi se vio envuelto en otra controversia luego de que se revelara que su esposa Olivia Contreras fue contratada como productora del Museo Interactivo Mirador, pese a no contar con estudios superiores ni experiencia previa en el área. Pero desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió a Crispi. Dijo que durante su gestión fue víctima de sistemáticas críticas muy injustas y valoró su trabajo. El exministro Sexpress agregó que considerando que le tocó trabajar con él, se debe valorar su trabajo y su contribución al gobierno. De paso, emplazó a las derechas por los cuestionamientos hacia su función, incluso por situaciones que no tenían ninguna relación con él. Yo quiero decirlo con mucha sinceridad, me tocó trabajar con él, fue la gran muerte del gobierno y creo que fue víctima de sistemáticas críticas muy... Quiero valorar el trabajo y la contribución que yo hice. Aquí, lamentablemente, a Miguel Crispi se le criticó sistemáticamente, incluso por temas que ni siquiera decían relación con el rol que él desempeñaba como asesor del presidente de la República. Y bueno, finalmente tomó esta decisión. Bueno, ustedes lo comentaban, Tomás Cati, tras todos estos cambios, el presidente ha nombrado en el cargo a Felipe Melo Rivera, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, y que también ocupó el cargo de director del Servicio Civil hasta marzo del 2025, cuando le llega este cambio importante de llegar a ser jefe de asesores de la moneda en el último año de este gobierno. Esto con el fantasma de un Crispi que reiteradamente se le apuntó por su manejo en las distintas crisis que ha tenido el Ejecutivo y en donde en esta oportunidad finalmente fue removido de su cargo luego de tantas controversias que lo tuvieron relacionado, al menos mediáticamente, Tomás Cati. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, buenos días. Buenos días.